Bien, entonces, muchachos, un placer verlos en esta tercera ocasión. Legalmente es la cuarta, pero sería la tercera ocasión de nuestro curso English Task Work Level 2. ¿Qué vamos a hacer en esta jornada? Bueno, según la guía de aprendizaje y según el cronograma, el día de hoy y el día de mañana vamos a mirar temáticas que nos permitan desarrollar nuestro test de conocimientos, ¿vale? Que sería la actividad número 2 que tenemos de nuestro curso. Y la guía de aprendizaje, bueno, es un poco sencilla, bastante eh, corta en cuanto a lo que tiene que ver con la explicación, porque la guía de aprendizaje nos dice, vamos a presentar un cuestionario en donde evaluaremos nuestra comprensión lectora, auditiva y gramatical del nivel, la cual consta de 15 preguntas y un tiempo aproximado de 45 minutos. Bueno, no nos dice mucho más, no nos dice qué temáticas debemos revisar, pero por fortuna la información la tenemos dentro de Desayuna. Bueno, cronograma no lo necesitamos más y ya sabemos que debemos entregar un examen. Para desarrollar nuestro examen, nos vamos a ir en primera medida a Sayuna. Bueno, Sayuna parece ser que está un poquito demorado, pero si no funciona en este momento, no problema. Lo revisamos al final de la sesión. Igual la ruta es bastante sencilla de mirar en Sayuna, ¿no? Bueno, mientras esperamos a que nos cuadre Sayuna, que podamos abrir la presentación, o bueno, la plataforma más bien, vamos a recordar rápidamente que dentro del examen vamos a mirar las siguientes temáticas, cosas que usted ya miró en el nivel 1, que son el verbo to be y el manejo del presente simple. Pero sucede que el presente simple, digamos, abarca ambas referencias, ambas situaciones, toma el verbo to be por un lado y el manejo de otros verbos por otro lado. Lo que pasa es que se estudia de manera separada por efectos metodológicos, no porque sean algo totalmente aislado diferente, ¿sí? Entonces, el presente simple va a incluir el manejo del verbo to be y el manejo de otros verbos por otro lado. Esto va a ser parte de lo que vamos a encontrar en nuestro examen. Aparte de mirar ese pedacito de lo que tiene que ver con el examen, vamos a mirar también lo que implica con pasatiempos o hobbies, y como todos los exámenes, vamos a tener un componente de escucha, perdón, y de lectura. Para ese componente de escucha y de lectura, eso lo vamos a desarrollar la próxima sesión. Vamos a mirar una noticia y la idea es que lo leamos, miremos comprensión textual, respondamos algunas preguntas, que sería algo así como un simulacro para lo que viene a ser nuestro examen de conocimientos dentro de la plataforma Sayuna. Así que estas son las temáticas que vamos a estudiar y que van a ser parte de nuestro examen de conocimientos, ¿vale? Entonces, los componentes formativos, que no los puedo mostrar en este momento porque Sayuna está un poquito lenta y no quiere abrir, pero los componentes formativos que nos van a servir para desarrollar nuestro examen están efectivamente en Sayuna. Una vez entramos a Sayuna, entramos a guía guía de aprendizaje, si mal no recuerdo. Después de eso miramos componente formativo número 2 y dentro de ese componente formativo número 2 estarán las temáticas que nos sirvan para desarrollar este examen. Bueno, si nos funciona más adelante lo revisamos y si no, pues lo dejamos en stand-by para la siguiente ocasión. Bien, habiendo mencionado qué temáticas necesitamos entender para desarrollar nuestro examen, y bueno, más que entender, recordar, porque esto usted ya lo estudió en el nivel 1, pues procedamos a mirar presente simple. Hace un minuto le mencioné que el presente simple se divide en dos mitades, igualmente importantes, que se estudian de manera aislada, separada, no porque sean diferentes, no porque sean temáticas totalmente opuestas o contrapuestas, sino de hecho son complementarias. Lo que pasa es que se estudian de manera separada solo por metodología, ¿sí? Solamente por ese lado, porque el verbo to be es muy amplio, así como el manejo de otros verbos también es igualmente amplio. Esto es lo que vamos a mirar hoy. La próxima sesión miraremos un simulacro de lectura, ¿vale? Recordando, el verbo to be, ¿para qué nos sirve? Bueno, nos va a servir para los mismos motivos por los cuales nosotros estudiamos el verbo to be en español, es decir, ser, estar. O sea, estamos en casa, está triste, están enojados, está casado, soltero, divorciado,
son ingenieros, son colombianas, son abogados, son los tíos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que significa verbo to be en español es para lo mismo que nos sirve en inglés. Ser inteligente, ser atractiva, puntos suspensivos, joven, ¿sí? Es blanco, pues las características también incluyen verbo to be. Así que, a grosso modo, un verbo to be lo vamos a utilizar para ubicaciones. Y todo lo que esté en amarillito, por cierto, es la conjugación del verbo to be. Porque nosotros en español decimos soy, estoy, es, está, eres, estás, son, están, somos, estamos. Son 10 conjugaciones y si estuviésemos en España, diríamos también muy frecuentemente sois, estáis, que para nosotros no es muy común, pero no significa que no exista. Son 12 posibilidades de conjugación, ¿sí? Para el inglés es más breve porque solamente tenemos am, is y are, ¿vale? Que es lo que está en amarillito. Entonces nos va a servir para hablar de ubicación. Estamos en Colombia. We are in Colombia. Supongamos que estemos en Colombia todos, porque es posible que usted esté viviendo en otro país. Perfectamente vale. Nos sirve para hablar de estados civiles. Usted está soltera, casada, viudo, divorciado. We are engaged. Estamos comprometidos, por ejemplo. Relaciones afectivas. Felipe es su sobrino. Felipe is your nephew, por ejemplo. ¿Cierto? Sentimientos, emociones. Usted está agotado, feliz, interesado, no sé, expectante, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una emoción. I'm scared. She is worried. Mariana is happy. Bueno, no lo sé. Apariencia física. Lo que tiene que ver con la apariencia física, que se relaciona también con la parte de personalidad, van de la mano. La cuestión es que la apariencia física la describimos en función de lo que nosotros vemos y la parte de personalidad en lo que nosotros conocemos en función de la interacción con esa persona. ¿Sí? Ahí es donde uno dice, esa persona es inteligente y delgada, por ejemplo. She is smart, personalidad, and slim, y apariencia física. ¿Sí? Eso tiene su organización, por cierto, y eso lo vamos a ver en la evidencia número 3 la próxima semana, porque cuando queremos utilizar varios adjetivos, podemos organizarlos de tal manera que nuestra descripción sea mucho más fluida. ¿Vale? Bien, ¿qué más podemos utilizar con el verbo to be? La hora. ¿Sí? Cuando decimos son las, es tarde, son las 4:20, nos veremos a las 5:28, por ejemplo, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la hora va a incluir el verbo to be. También vamos a utilizar el verbo to be para hablar de ocupaciones. Y prefiero esta palabra ocupaciones antes que empleos, porque una ocupación incluye también esas actividades que nosotros hacemos que no necesariamente son remuneradas. ¿Sí? Por ejemplo, somos voluntarios, esa es una ocupación. No estamos generando, obteniendo dinero más bien, pero estamos haciendo algo. ¿Sí? Christian is a student. Christian es estudiante. Perfecto. Esa es una ocupación. No está generando ingresos, pero está haciendo algo. ¿Qué más nos sirve o para qué más nos sirve el verbo to be en español al igual que en inglés? Para hablar de nacionalidades. Somos franceses, alemanes, colombianos, latinos, etc. ¿Ok? We are Latin Americans, we are Colombians, we are from Bogotá, ¿sí? Utilizaríamos nacionalidades, que no incluye solamente el nombre del país, ¿no? También puede incluir el gentilicio, bogotano, paisa o pita, eh, bueno, no sé, otros que hayan por ahí. Y hay uno en particular que lo quise dejar al final precisamente, es el verbo to be para hablar de la edad. Porque nosotros en español siempre decimos tengo 20 años, tiene 19 años, tenemos 52 años, puntos suspensivos, siempre es con el verbo tener. Y está perfecto en español. En inglés no, porque en inglés el verbo to be es el que va a servir para hablar de la edad. ¿Vale? Así que para todo eso utilizamos el verbo to be. ¿Vale? Ubicaciones, edad, estados civiles, relaciones afectivas, emociones o sentimientos,
Apariencia física, que está ligado a la personalidad. Para hablar de la hora. Para hablar de las ocupaciones. Y finalmente para hablar de las nacionalidades. Todo eso es el verbo to be. Que es la primera mitad, como le mencionaba hace un ratico, del manejo del presente simple, porque el presente simple es muy amplio, ¿vale? Entonces, para eso nos sirve. Aquí ya entendemos el por qué lo estudiamos. Respondemos el por qué. Ahora la pregunta que también está ligada es el cómo. ¿Cómo funciona el verbo to be en español? Al igual que en inglés, ¿no? Lo digo en español y en inglés porque es que la organización es prácticamente la misma. Nosotros decimos, nosotros estamos en Colombia y en inglés sería we are in Colombia. Nosotros somos abogados, we are lawyers. Mariana es alta y rubia, Mariana is tall and blonde. La organización es exactamente igual, independientemente de si es afirmación o pregunta, y en negación, pues un pequeño cambiecito por ahí. Que ahorita lo miramos, ahorita lo compramos. Entonces, les mencionaba hace un ratico que para hablar de soy, estoy, eres, estás, son, están, elipsis, vamos a utilizar esa conjugación como am para yo, are para todos los plurales, e is para hombre solito, mujer solita, animalito solito. Que versión genérica vamos a decir que se llaman Andrés, Cristina y el rinoceronte, o bueno, cualquier otro animal, cualquier otro nombre de mujer, cualquier otro nombre de hombre. ¿Sí? Ahí no nos vamos a complicar. También hay que recordar que el verbo to be se puede contraer, se puede ser chiquitico. Esa versión I am puede mencionarse como I'm, el are se mencionaría como y el is se mencionaría como s. ¿Sí? She is o she's, he is o his, o it is its, por ejemplo. ¿Vale? Las versiones negativas también se pueden contraer. Son un poquito más grandes. Para ello solamente puede existir I am not o I'm not, no hay más. Para hombre, mujer, animal sería isn't o snot. Por ejemplo, Pedro isn't tall. Pedro no es alto. O la otra opción, Pedro's not tall. A eso me refiero con la contracción con isn't. ¿Vale? Y para are not, su versión contraída más bien, puede ser aren't o are not. Cualquiera de las dos, la que usted quiera. Por ejemplo, Paola y Natalia no son primas, son hermanas. Paola y Natalia are not cousins. They aren't cousins. They're not cousins. ¿Vale? Es la contracción con verbo to be en versión negativa. Contracciones. Listo. Echémosle la bendición. Ahora sí miremos el orden. Si pensamos en español, ¿cómo decimos una frase? Vamos a necesitar a alguien que esté en algún lado o que sea de alguna forma. ¿Sí? Por ejemplo, decimos una ocupación, que aquí la tengo. Francisco es o está en algún lado. Como hablamos de una ocupación, es coherente decir que sea, ¿cierto? Por lo tanto, Francisco is a firefighter. Francisco es un bombero. Siempre que hablamos de profesiones, necesitamos al artículo un o una, ¿vale? Que no quiero decir Francisco, ¿vale? Utilizamos el sujeto. He is a firefighter. Que quiero la contracción, perfecto. He's a firefighter. Ah, que no es bombero, es agente de policía. He's a police officer. Perfecto. Es así como creamos afirmaciones, muy parecido al español. Que no queremos una profesión, queremos una nacionalidad, ahí muy rápido. Es francesa, Francisca, es francesa. Francisca is French. Francisca es francesa. Note que la organización en español es la misma que la organización en inglés, ¿sí? En cuanto al orden de palabras. Obviamente cambian,
pero la organización es la misma, ¿no? ¿Y por qué utilizamos is? Porque hablamos de un hombre, Francisco, o una mujer, Francisca, pero si hubiésemos sido usted y yo, habríamos utilizado are. Si hubiese sido yo, habría utilizado am. Bien, recordéis. ¿Cómo vamos a crear las negaciones? Bien, nuevamente es muy parecido al español. Y vamos a tomar el mismo Francisco y Francisca. Francisco no es bombero. En español, para decir que algo no es verdad, utilizamos una negación. Y esa negación es la palabra no. En este caso diríamos no es, ¿cierto? No es arquitecto, no somos abogados, no soy ingeniero, lo que sea. ¿Sí? Siempre iría después del verbo to be, en español. No soy, perdón, iría antes. En inglés es parecido, solo que el orden es al revés, porque primero decimos el verbo to be y luego la negación. No somos aren't o are not or not, cualquiera de las tres. No es is not o isn't o is not. No soy am not, cualquiera de las opciones. ¿Listo? Depende del caso. El resto de organización es igual. Vamos, por ejemplo, con el ejemplo de de la cuestión de personalidad. Entonces, aquí no lo tengo la personalidad. Ahorita menciono un ejemplo, el ejemplo que tengo aquí, pero metémonos con personalidad. Vamos con la misma persona, Francisco. Francisco isn't una personalidad, a ver, moody. No es una persona variable. ¿Qué significa eso? Moody es el equivalente a decir que un ratico está alegre, al otro ratico está triste, al otro ratico está de mal genio, al otro ratico está cansado, pero esos cambios de humor, que todos los tenemos obviamente, son muy rápidos, son muy precoces, muy veloces. Eso significa cuando decimos moody, una versión de personalidad. Sí, es una característica de personalidad de una persona, que también puede ser de un animal, ¿no? Menos común decirlo, pero es posible hacerlo. Bien, entonces diríamos Francisco isn't moody. Francisco no es variable. Perfecto. El ejemplo que tengo aquí, Felipe isn't o Felipe is not o Felipe is not 19 years old. Note que la organización es la misma. Felipe no es, Felipe isn't 19 años, no tiene 19 años, 19 years old. ¿Qué estamos hablando en este caso de un ejemplo de edad? Y vamos con preguntas. En español, para hacer preguntas, primero formulamos el verbo to be, ¿no? Y luego hacemos la referencia a quién estamos hablando. ¿Están ustedes en casa? ¿Es Cristina su tía? Mm, ¿Es su mejor amigo un arquitecto? ¿Está usted casado, soltero, divorciado, lo que sea? ¿Tiene su hijo 17 años? Note cómo el verbo iría al inicio de una pregunta, ¿cierto? Ser, estar, y pues para el ejemplo, para el caso muy específico de la edad, tener, ¿no? ¿Tiene tantos años? ¿Está en tal lugar? ¿Está enojado? ¿Es de esta manera? Bueno, lo mismo que hacemos en español, hacemos en inglés, porque el verbo to be, que es el que nos va a servir de ser o estar, es el que va al inicio de una pregunta. Una pregunta sobre quién es, quién está en algún lugar. ¿Quién es de qué manera o quién está en qué lugar? ¿Sí? Por ejemplo, ¿está su hermana Catalina casada? ¿Is she married? Puede que sí, puede que no. Si sí lo es, yes sí, si no lo está, no, she is not. Recordando que las respuestas cortas van a tener en cuenta el verbo to be que va a ser el mismo que utilizamos en la pregunta. Si en la pregunta utilizamos el verbo to be como are, la respuesta corta va a ser are. Si la pregunta utiliza el verbo to be como is, la respuesta corta va a ser is.
Si la pregunta es con am, que es muy poco frecuente porque yo no me pregunto a mí mismo si estoy bien, I am exhausted, estoy cansado, se puede, no le digo que no se pueda, es muy raro, se puede, pues bueno, la respuesta también sería con el verbo to be am, ¿sí? Dependiendo de si es o no es, ¿vale? Bueno, bien, entonces, bueno, un ejemplo, is she married? Otro ejemplo, usted está en, no sé, conoce a gente de otro país y les pregunta, ¿Are you Koreans? ¿Son coreanos? Puede que sí, puede que no, puede que en realidad no sean de Corea del Norte o de Corea del Sur, sino que sean de Japón o de China o de Tailandia. Perfectamente posible. Y es una pregunta de nacionalidad. Are you Brazilian? Are you Italian? Are you guys French? ¿Son franceses? Por ejemplo. ¿Son ustedes de esta manera? ¿Son ustedes de tal lugar? ¿Son o están ustedes en tal lugar? Depende del contexto. Lo que sí es que siempre utilizamos el verbo to be al inicio de una pregunta, al igual que en español. Bien, con este pedacito completamos la parte del lado A del manejo del presente simple. ¿Cómo se utiliza el verbo to be? Ahora vamos a proceder al manejo del lado B del presente simple. ¿Cómo utilizar otro tipo de verbos? Antes de hacerlo, vamos a hacer un ejercicio muy rápido de verbo to be para recordar la parte gramatical de cómo funciona eh, esta temática en particular. Una vez terminemos el ejercicio, pues nos vamos con la revisión. Con la revisión del lado B del presente simple. ¿Listo? El juego tiene 20 preguntas. No las vamos a hacer todas por tiempo. Vamos a resolver o completar la mayoría. ¿Listo? Vamos a hacerlo por un tiempo determinado. Yo les voy a compartir aquí el link de acceso al juego. Una vez ingresemos, vamos a tener, yo creo que 3 minutos es más que suficiente para completar el ejercicio. ¿Listo? Y vamos a dar retroalimentación del juego. Recordemos que lo vital o lo importante de los juegos, de los ejercicios, es precisamente la retroalimentación más que otra cosa. ¿Listo? Obviamente daremos la retroalimentación siempre que hayan dificultades de comprensión. Si no hay dificultades, pues no hay necesidad de dar retroalimentación. Bien, empezaremos cuando el timer nos llegue exactamente a 1:10. ¿Listo? Bien, empezamos en 4, 3, 2, 1. Let's go. Vamos a hacerlo por 3 minutos. ¿Listo? Hasta las y 27.
Ok, this is the end of the game. Es el fin del juego. Vamos a mirar las preguntas que estuvieron más complicadas, más difíciles de comprender. Que en realidad no las hay. Así que, pues genial. Pero hay tres preguntitas que estuvieron medio regularoncas. Bueno, entonces, ¿quién es Luisa? Luisa es una mujer. Es ella. Y el verbo to be para singular, tercera persona del singular, que es lo mismo, es el verbo to be como is. Así que tenemos dos opciones, ¿sí? La una y la dos. Pero luego dice friends, amigos o amigas, porque aquí no tenemos género. Como estamos hablando de varios, estamos hablando de una versión plural, para ellos el verbo to be se llama are. Ergo, Luisa is, friends are. Okay, sigamos. ¿Es usted de Chile? Yo le pregunto a usted, ¿cierto? El verbo to be tiene que ser are, porque es tercera, es en segunda persona. ¿Listo? Puede ser singular o plural. ¿Son ustedes de Chile? Es usted de Chile. En este caso se entiende que es versión singular por la respuesta. Pero sucede que para yo, la respuesta con yo, el verbo to be se llama am. ¿Sí? Porque yo le pregunto a usted, usted responde por su propio pellejo, no responde por su vecino, no responde por mí, no responde por sus abuelos, ¿cierto? Como usted responde desde su propia perspectiva, pues el verbo to be para yo es am. Are you from Chile? Yes, I am. Bueno, y nos vamos con la última pregunta. Las manzanas rojas, ellas verdes. Bueno, solamente hay dos tipos de colores naturales para las manzanas. O son rojas o son verdes, no lo uno o lo otro, ¿cierto? No son moradas, pues. Como es eso cierto, entenderíamos que una es opción correcta, es decir, afirmativa, y la otra es una opción negativa. Pero en ambos casos, como dice apples, y en el otro caso dice they, tenemos que utilizar el verbo to be en versión plural. Y la versión verbo to be, o la versión plural del verbo to be más bien, es are o are not. ¿En dónde está esa opción? En la número 2. Las manzanas no son rojas, ellas son verdes. Habría sido posible también decir, the apples are red, they aren't green. Las manzanas son rojas, no son verdes. Que también habría sido una posibilidad que no está aquí, pero que, digamos en el juego, pero que en la vida real, pues uno dice sí, se puede. ¿Listo? Bueno, fin de este primer pedazo. Vámonos con el segundo pedazo. Sayuno parece ser que no nos va a funcionar, así que vamos a dejar en stand-by la revisión de plataforma, ¿vale? Si funciona de aquí a más adelante, antes de terminar la sesión, genial. Si no, lo dejamos ahí, en stand-by. Bien, segunda mitad del presente simple. El manejo del presente simple en el lado B nos sirve explícitamente para describir esas situaciones adicionales de que nosotros corremos, olvidamos, imaginamos, vivimos, escribimos, etc. En el presente, como su nombre lo indica, tiene mucho sentido. Más exactamente, el presente simple, que va a utilizar esos verbos, correr, escribir, saltar, olvidar, imaginar, brincar, etc., nos va a servir para describir hábitos y acciones repetidas, razón por la cual usted en el nivel 1 hizo una rutina diaria, ¿no? Porque es una actividad repetitiva. ¿Qué más nos sirve? Nos sirve para hablar de situaciones permanentes, algo que va a durar mucho en el largo plazo. 6 años, 10 años, 30 años. No me refiero permanente a desde el inicio del Big Bang hasta que el Sol estalle y haga una nada al planeta Tierra. No se hace referencia a eso, sino que una situación permanente hace referencia a una situación de largo plazo. ¿Vale? Bien, ¿qué más? El presente simple, lado B, nos sirve también para hablar de pasatiempos. ¿Qué le gusta hacer a usted? Preferencias y opiniones. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de presente simple con esto? Porque es una situación permanente. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, frecuenta los fines de semana hacer ejercicio o ir a caminar o sacar su mascota todos los días exactamente a las 3 de la tarde, ¿cierto? O, no sé, un pasatiempo, encontrarse con sus amigos los días sábados, me invento,
pues ese tipo de pasatiempos difícilmente van a cambiar con el pasar de los años, si es algo que a usted le encanta, ¿sí? Por eso hablamos de una situación permanente, de largo plazo. Y finalmente, el presente simple, bueno, el presente simple también lo utilizamos para hablar de verdades generales, algo que es válido tanto aquí como en la Conchinchina. Eso es cierto para una persona de Portugal, como una persona de Australia, como un islandés, como un colombiano, ¿sí? Como por ejemplo que el agua moja. Suena perogrullada, pero es una verdad general que es válido en todo el mundo, ¿sí? Todo eso, esas cuatro cositas, hacen parte de algo permanente, porque un hábito difícilmente va a cambiar. Si usted tiene el hábito de siempre levantarse a las 6 de la mañana, 5, 4 de la mañana, no lo sé, difícilmente va a dejar ese hábito, porque eso es parte natural de su vida y a las 6:20 ya le está incomodando la cama. Y a las 5:15, pues, bueno, usted no está habituado a levantarse tan temprano. Esta es una situación permanente. Un pasatiempo, lo que le decía, si usted frecuenta de manera recurrente un domingo y irse a ver pueblitos, pues eso no va a dejar de hacerlo. Una verdad que es válida aquí y en la Conchinchina, por ejemplo, que nosotros no somos el centro del universo, que en algún momento pensábamos que sí, pues eso era una verdad que duró un montón de tiempo hasta que Galileo Galilei dijo, no, vea, nosotros no somos el centro del universo, deje de pensar en cosas que no son. ¿Listo? Eso, todo eso es permanente, algo del presente permanente. El quinto motivo es el que mm, se separa un poquito, se separa un poquito de esta idea, porque el presente simple nos va a servir para hacer predicciones de futuro. ¿Cómo así? Bueno, cuando nosotros tenemos una programación ya agendada en el calendario, una cita médica, por ejemplo, una reunión, una clase que se va a desarrollar, no sé, un jueves en la tarde, un lunes al mediodía, una cita médica el día viernes a las 6 de la mañana, ¿cierto? Para una toma de muestras. Eso es algo que se va a llevar a cabo dentro de un futuro cercano, ¿sí? Que sí o sí no tienen modificación y que de paso valga decir, nosotros no tenemos el poder humano, físico, mental, de hacer cambios en ese evento, ¿vale? Por ejemplo, el partido de fútbol del equipo azul contra el equipo morado se va a llevar a cabo en el estadio ABC a las 5 de la tarde del día sábado 27 de no, octubre, me invento. No tengo ni idea de si ese día cae efectivamente 27. Así que ese día usted ya lo tiene agendado para irse a ver el partido de fútbol. Independientemente de si usted va a ir o no, porque puede ser que no vaya, ese partido se va a llevar a cabo, porque usted no tiene el poder humano, físico, mental de hacer que no se lleve a cabo. ¿Listo? A ese tipo de predicciones de futuro es que hacemos referencia con el presente simple. El presente simple, pues, nos sirve para hablar de situaciones permanentes. ¿Qué es algo permanente? Los hábitos o las acciones repetidas, los pasatiempos, evidentemente las situaciones permanentes, las verdades que son válidas en todo el mundo y también nos sirve para hacer predicciones de futuro, predicciones que están ya agendadas que nosotros no podemos modificar o cambiar. ¿Vale? Ese es el por qué que lo hicimos con Verbo to Be. Ese es el por qué estudiamos esto. ¿Para qué nos sirve, pues? Ahora, como hicimos con Verbo to Be, vamos a mirar es cómo funciona. ¿Listo? Para hablar del cómo funciona, primero tenemos que pensar en que vamos a necesitar verbos. Esos verbos, comer, olvidar, escribir, pensar y todo, son actividades que alguien va a desarrollar. Nosotros, usted, su mejor amigo, su perrito, lo que sea. Si esa actividad la hace su mascota, Logan, el gato, la hace su abuelo, Andrés, la hace su cuñada, Catalina, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier animal, solitos, ese verbo se va a modificar de alguna manera. ¿Sí? Nosotros en español decimos, a ver, con trabajar, trabajo, trabajas, trabaja, trabajan, trabajamos, trabajáis. ¿Vale? En inglés es más breve.
porque solamente se modifica con hombre, mujer, animal. ¿Cómo vamos a modificarlo? Bueno, el verbo se va a modificar de las siguientes tres maneras para las tres personas que le digo, solitas. Si termina nuestro verbo en Y y antes hay una consonante, la Y cambia por IES. Ejemplo, Esteban studies. El verbo es study, pero como es un nombre solito el que hace la actividad, por eso esa Y cambia por IES. Esteban studies. Si no fuese Esteban, sino nosotros, el verbo no cambia. We study. Primera modificación. Segundo grupo de modificaciones. Si nuestra actividad que la realiza Pablo, Andrea o el perro, ese verbo termina en términos de escritura en S, X, H, CH, U, O, entonces lo que vamos a hacer es aumentar S también. ¿Vale? Por ejemplo, el verbo kiss, que significa besar, si fuese yo el que hace la actividad, no cambia. I kiss my couple. Pero si es mi hermana quien besa a su novio, sí sería kisses. Kiss cambiaría kisses. ¿Vale? Con X, bueno, si son nuestros abuelos los que reparan el carro, serían they fix their car. Vale. Pero si en cambio es nuestro tío, que se llama Daniel, sería Daniel fixes. Termina en S. Termina en SH, lo mismo. Si somos nosotros los que vemos televisión, sería we watch TV. Pero si nuestra mejor amiga, pues sería she watches TV. Noté que el cambio es watch a watches. ¿Listo? Terminado en SH, bueno, si soy yo quien lava mi ropa, I wash my clothes. Pero si es mi sobrino, sería he washes his clothes. Y finalmente, si terminé no, bueno, miremos ejemplos. Si es usted quien nunca se va a la cama temprano, siempre es a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, porque, bueno, trabaja hasta tarde, you never go to bed early, ¿vale? Pero si en cambio no es usted, sino su vecino o vecina, sería Camila never goes to bed early. Note cómo cambia de go a goes, razón por la cual el verbo to do cambia a does, ¿no? Y precisamente por esta regla. Bueno, segundo caso. El tercer caso, bastante sencillo y bastante fácil y es más común de paso, es que si nuestro verbo no termina en Y y no hay consonante previa, pues, no termina en S, X, H, C, H, U, O, nuestro verbo simplemente se va a modificar aumentándole la letra S. ¿Para quién? Nuevamente, para Gustavo, para Lorena y para la hormiguita. De resto, nadie más. ¿Listo? Por eso para nosotros el verbo no cambia y sería we work, pero si es para nuestro hermano sería Camilo works. ¿Listo? Esa es la manera como vamos a modificar el verbo si la actividad la hace hombre, mujer, animal. Porque si la hacemos nosotros, usted, yo, ustedes, el verbo principal no cambia. ¿Cómo funciona? Parte 2. Bueno, habíamos dicho en verbo to be que nosotros teníamos afirmaciones, negaciones y preguntas, y dentro de las afirmaciones y las negaciones teníamos contracciones, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer algo parecido con el lado B. Para decir que algo se está llevando a cabo, necesitamos a alguien que realice una actividad. Nosotros escuchamos la naturaleza. We listen to o we hear. Eso depende. Usted disfruta. You enjoy. Nosotros caminamos. We walk. Y así sucesivamente. Necesitamos una persona que realice una actividad. Recordando que si esa actividad la hace hombre, mujer, animal, cambia. En este caso el verbo tener, poseer algo, es uno de los tres verbos más importantes del inglés, conjunto con verbo to be y verbo to do. Sabemos que se cambia a has cuando es hombre, mujer, animal. Por eso decimos she has beautiful eyes. Si no fuese hombre, mujer, animal, sino ellos, por ejemplo, diríamos they do exercise. Pero si fuese su sobrina,
Quien hace ejercicio sería she does exercise. Siempre necesitamos una persona que realice una actividad. ¿Vale? Bien. ¿Cómo decimos que eso no es verdad? Que eso no es cierto, que eso es una falsedad, es una farsa. Bueno, en español decíamos, utilizamos la palabra no, ¿cierto? Y lo mismo en verbo to be. No es, ¿vale? No trabaja, no escribe, no vive, no olvida. El elefante no olvida, por ejemplo. Bien. Para decir eso que no es verdad en inglés, el lado B del presente simple, la negación se va a llamar do not o se va a llamar does not, que en sus contracciones se van a llamar don't o doesn't. ¿Cuándo utilizamos do not o don't? ¿Y cuándo utilizamos does not o doesn't? Es la pregunta que se viene a continuación. Bueno, muy sencillo. Vamos a utilizar la modificación, o sea, doesn't o does not, que es lo mismo, con los mismos tres. Adrián, Marcela y el mosquito. ¿Cuándo vamos a utilizar do not o don't, que es lo mismo, con todos los demás? O sea, yo, usted, ustedes, nosotros y ellos. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, al igual que en español, necesitamos decir que alguien no realice algo. Nosotros no vivimos en España. We don't live in Spain. Adrián no redacta una carta. Adrián doesn't write bueno, un documento mejor. A document, a letter. Ya tengo con yo. Yo no veo televisión. I don't watch TV. Y así sucesivamente. ¿Sí? Y nos vamos con las preguntas. Bueno, con preguntas vamos a volver a utilizar el verbo do o das. Cuando utilizamos algo que me olvidé de mencionarlo, cuando utilizamos el verbo do o el verbo das, o bueno, cualquier verbo auxiliar, que en este caso se llama do o das, pero que puede ser can, might, should y demás, que eso lo mira usted en el nivel 5, siempre que utilizamos verbos auxiliares, el verbo principal vuelve a su estado original, es decir, no cambia. Ahí no podemos decir que writes o kisses o enjoys. Eso ya no existe cuando utilizamos el verbo auxiliar. O sea, cuando estamos en negaciones, en preguntas en este momento del relato. ¿Sí? Bueno, ¿cómo va a funcionar entonces una pregunta? ¿Cómo vamos a crear las preguntas? Bueno, en verbo to be lo que hacíamos era utilizar el verbo auxiliar al principio de una pregunta, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a hacer algo parecido. Vamos a utilizar do o das al inicio de la pregunta para saber quién realiza qué cosa. ¿Cuándo vamos a utilizar das? Hombre, mujer, animal. ¿Cuándo vamos a utilizar do? Todos los demás, ¿cierto? Por ejemplo, ¿le gusta ver televisión? ¿Le gusta ver los partidos de la selección Colombia? ¿Le gusta ver los partidos de la selección Colombia en los mundiales de fútbol y eliminatorias, más exactamente? Por ejemplo, do you like to watch the soccer match, the Colombian soccer match? Puntos suspensivos. Puede que sí, puede que no. ¿Le gusta tomar agua todo de manera frecuente? Do you like to drink water frequently? Me invento. Puede que sí, puede que no. ¿Le gusta jugar videojuegos en su celular? Do you like to play video games in your cell phone? Puede que sí, puede que no. Quitando el verbo like. Bueno, do you drink 5 liters of water a day? Creo que son 5 litros, no me acuerdo. ¿Toma usted 5 litros al día de agua? Puede que sí, puede que no. No sé. Do you take the public transportation to go to your job, to go to your school, to go to the university? ¿Toma usted transporte público para irse a la escuela, colegio, universidad, trabajo, lo que sea? Puede que sí, puede que no. Puede irse caminando como puede irse en su vehículo propio, ¿cierto? Perfectamente válido. Entonces, note cómo es. Nosotros hacemos las preguntas utilizando el verbo to do o das al inicio para saber quién realiza qué actividad
recordando que esa actividad que estamos mencionando está en su estado original, sin cambios, sin modificaciones. ¿Listo? Bien, con este pedacito terminamos la parte teórica. Nos vamos con el último juego de la sesión. Voy a dejarles dos juegos, de hecho. El primer ejercicio es un ejercicio autónomo. El objetivo es que usted responda a las preguntas que tenemos acá en Jeopardy, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en esta primera categoría que es un ejercicio de autoevaluación? Bueno, en la columna de afirmativas, usted va a tener un verbo y va a tener que modificarlo. Si hay necesidad de hacerlo, obviamente. Por ejemplo, Anne, ¿quién es? Es un nombre de mujer. Como es una mujer, al verbo en las afirmaciones lo vamos a modificar. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a aumentar S, ES y ES dependiendo del caso. Ya usted mirará cuál de las tres opciones hay que hacer. Negatives. Bueno, usted tiene una frase, lo que tiene que hacer con esta frase es convertirla a su versión negativa. Es decir, de utilizar do not o does not, dependiendo del caso, y el verbo principal debe de regresarse a su estado original. Así que si tuviésemos aquí gets up, su versión original sería get up. Questions. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es agregar el verbo auxiliar, do o das, en donde corresponda. Puede ser aquí, puede ser acá. ¿Listo? Siguiente, right or wrong. En esta categoría, lo que debemos escoger o decir, mencionar, es si nuestra frase, la que estamos teniendo aquí, está bien escrita, gramaticalmente hablando, o no. Si está bien escrita, genial. Si está mal escrita, hay que modificarla, arreglarla, repararla. Y en Answer the Question, esta es una categoría en la que usted responde en presente simple, en afirmaciones probablemente, utilizando la parte gramatical y valga decir que no hay una respuesta única, correcta, porque eso depende de usted. Por ejemplo, la pregunta que se nos formula aquí es, ¿qué tan a menudo usted envía correos electrónicos? Usted podrá decir, bueno, por mi trabajo 3 veces al día mínimo. Vale. Otra persona dirá, uy, ¿qué es un correo electrónico? Bueno, no literalmente, sino porque pues nunca lo utiliza. De pronto lo utiliza una vez cada 4 meses para enviar información, ¿vale? A eso me refiero. Entonces, esto depende, esto es muy subjetivo. No hay una respuesta incorrecta, ¿vale? Este es nuestro primer ejercicio, lo comparto el ejercicio aquí en el chat. Y nos vamos con nuestro segundo ejercicio. El segundo ejercicio es un Kahoot. Vamos a hacerlo durante 3 minutos máximo. De hecho, vamos a hacerlo por 2, porque este es un recorderis de nivel 1. Así que habrán cositas que podamos omitir. Y una vez terminemos el ejercicio, respondemos dudas en caso de que existan preguntas PQRs con respecto a la sesión de hoy. ¿Listo? Bien, el link está en el chat. O si se prefiere ingresar a través del código QR, también está esa posibilidad. Listo, let's go. 2 minuticos para responder las preguntas. Good luck. ¿Qué debemos hacer? Debemos responder correctamente a las preguntas, evidentemente. Y una vez hayamos respondido 3 preguntas correctamente, debemos escoger o elegir o recoger mejor todo lo que nos genere dinero, es decir, todas las piedras preciosas y las caritas felices. Y debemos evitar todo lo que no nos genere dinero. ¿Listo? Good luck.
3 seconds. En timeout. Muy bien. Con este pedacito entonces cerramos la sesión del día de hoy. Si hay preguntas, evidentemente sus preguntas son bienvenidas. Cuéntame, Nicole. Teacher, yo quisiera saber dónde puedo encontrar las grabaciones de la clase. Claro que sí. Vamos a ver si nos funciona Sayuna, porque si no nos funciona Sayuna, no le puedo mostrar. Pero vamos a ver si lo podemos mirar por acá. Por aquí no nos cuadra. Bueno, si no funciona Sayuna, que parece ser que no nos va a funcionar en este momento, los pasos son los siguientes. Ingresamos a Sayuna. Una vez entramos a Sayuna, entramos a nuestro curso English as Work Level 2. Una vez ingresamos a English as Work Level 2, bajamos hasta un texto en el que diga grabaciones, sesiones en línea. Luego abrimos esa carpeta que se llama nuevamente grabaciones, sesiones en línea. Una vez abierta esa carpeta de grabaciones, sesiones en línea, vamos a encontrar 9 carpetas, una por cada sesión. En la primera carpeta va a ser la carpeta de inducción, en la segunda carpeta va a estar la sesión número 1 y así sucesivamente hasta la sesión número 8. Cada carpeta va a tener, cada subcarpeta, pues, cada carpeta importante va a tener al menos 2 documentos. El primero, el resumen de la sesión. ¿Cuál es el resumen? Esto que yo le estoy mostrando en pantalla, por ejemplo. Entonces, la parte gramatical, esto que yo estoy siempre mencionando, revisando con ejemplitos y toda la cosita, este es el documento que usted va a tener dentro de los resúmenes. El segundo documento que usted va a tener es un blog de notas que se llama grabación sesión YouTube. Grabación sesión YouTube. Cuando usted abre ese documento, ese blog de notas, usted va a encontrar un link de YouTube. Ese link de YouTube usted lo copiaría y lo pegaría en un nuevo navegador para mirar la grabación de la sesión. Y el tercer documento que usted va a encontrar en Sayuna es un documento que se llama ¿Cómo me inscribo a los cursos de inglés? English Does Work level 1 al nivel 9. Y este es el instructivo de cómo usted puede ingresar a los siguientes niveles. ¿Listo? Entonces la explicación es muy sencilla. Simplemente le da clic a un nivel cualquiera, el nivel 3 en este caso, que sería el que se nos viene a continuación. Sigue las instrucciones escribiendo este numerito de aquí, que eso, bueno, eso lo voy a mencionar en las últimas 2 sesiones, pero a grandes rasgos es lo que toca hacer. De todos modos, aquí el instructivo es muy fácil de comprender y pues las instrucciones también son relativamente sencillas. Entonces, así es, eso es lo que usted va a encontrar en los resúmenes. Lamentablemente no le puedo mostrar la plataforma porque nuevamente no está funcionando en este momento del relato, pero los pasos son esos. English Does Work, perdón, Sayuna, English Does Work, carpeta grabaciones, sesiones en línea, nuevamente grabaciones, sesiones en línea, luego se mete a la carpeta que le interesa a usted, la sesión número 0 de inducción, la sesión 1, la sesión 2, la sesión 3. Luego abre el documento blog de notas que se llama eh, grabación YouTube, creo que se llama. Así, link YouTube sesión 3, sesión 4, sesión 5, sesión 7, dependiendo del caso. Una vez abre ese blog de notas, usted copia el hipervínculo, que es un vínculo de YouTube, lo pega en un nuevo navegador y ahí usted podrá ver la grabación de nuestra sesión. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer para revisar las grabaciones de nuestro curso. ¿Vale? Ok, ¿Alguna teacher, otra? muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra inquietud de pronto, tal vez? No, yo Bien, creo que no. perfecto. No siendo más, entonces nos vemos en una próxima ocasión, en la próxima sesión que está programada para mañana. Y bueno, que tenga un feliz resto de día. Nos vemos.